Virgilio, buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días, siempre es un gusto, Nelson. ¿Cómo está, Virgilio? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos directamente a lo que es la coyuntura. Me gustaría una lectura suya en torno a los últimos acontecimientos efectuados por la Asamblea en torno a Terán. No fue censurado. ¿Qué lectura le da esto a usted, Virgilio? Nuevamente, muy buenos días, siempre un gusto poder conversar con usted. Mire, la Asamblea Nacional desarrolla juicios políticos y por lo tanto lo que tiene que verificar es que efectivamente haya existido incumplimiento de la Constitución y la ley. No soy legislador, sigo de cerca lo que sucede en la Asamblea cuando hay asuntos de interés y a mi modo de ver, y con eso coincido con el criterio que hizo el bloque, no había los elementos que justifiquen el juicio político. Ok. Se está buscando sancionar a quien era presidente del Consejo de la Judicatura por haber suspendido y después destituido a un juez que a su criterio y con los argumentos que se expusieron había cometido faltas y por lo tanto debía ser suspendido y después destituido. Esa es la labor del Consejo de la Judicatura. Para eso está precisamente el Consejo de la Judicatura. De igual forma, no se pudo sustentar que se haya incumplido con la función de el Consejo de la Judicatura en el proceso de selección de jueces. Ok. Sí, más bien, y eso ayer por lo menos se pudo colegir de las intervenciones tanto del interpelante como de la defensa, tanto de la señora Barreno como de Wilman Terán, que quienes actuaban en el proceso de la selección de jueces nunca fueron impugnados por su falta de probidad. Todo lo contrario, un proceso que se venía desarrollando. Y de la misma manera uno puede decir respecto de el periodo de los jueces y también de las acciones disciplinarias que puede haber llevado adelante el Consejo de la Judicatura. Entonces, se está buscando enjuiciarle políticamente, porque ayer Claro. lo que se estaba buscando era las responsabilidades políticas a quienes hicieron lo que efectivamente les manda la Constitución y la ley. Claro. El expresidente del Consejo de la Judicatura repetía varias veces, ¿por qué? ¿Por qué no se ha cuestionado en tantas otras ocasiones que se destituyó a jueces? ¿Sí? Porque esos jueces habían cometido faltas graves. ¿Por qué no se ha cuestionado? ¿Y por qué tiene tanta importancia? ¿Cuál era la trascendencia? En cambio, ¿y por qué ha motivado no solo el juicio político, sino ha motivado incluso acciones legales, la destitución del juez Macías? Esta creo que es una pregunta que queda clara y además hay muchas de las cosas que dice el expresidente del Consejo de la Judicatura que deberían investigarse, que deberían ser un Claro. escándalo en este Como país. lo del tema de Sí, Diana, ¿no? Claro. exactamente, hay cosas ¿qué va a pasar con eso? ¿En qué va a quedar lo que dijo el ¿Qué debería pasar, expresidente del Virgilio? Consejo? En cualquier país que existe institucionalidad, ¿sí? En cualquier país que existe institucionalidad, ahora que no se procedió a la censura, pero esto, como hay elementos que pueden constituirse en delito por sí mismo, tendrían que ser investigados. Claro. Ahora, ¿a quién le corresponde esa investigación? A la fiscalía. Pero se dijo cosas muy serias respecto, por ejemplo, de la prisión del ex asambleísta Calo, Peter Calo. Ahí el expresidente del Consejo de la Judicatura planteó que básicamente lo que se hacía era mantenerlo en prisión para que de esa manera evite que sea un voto menos para el posible juicio político. Es decir, canjeando la libertad de una persona con la posibilidad de un juicio político. Se dijo de igual forma, y que es un hecho que tiene que ser investigado, el expresidente del Consejo de la Judicatura dijo que cuando a él le tocó sentenciar a Correa, se arrepentía de haber hecho caso a quienes a los mensajeros que buscaron influenciarle. Pero esto solo quedó como una expresión. Claro. Ahora, ¿quiénes eran los mensajeros? ¿Quiénes Claro. mandaban los mensajeros? ¿Quiénes tenían interés en que efectivamente pueda ser el presidente Correa sentenciado para que quede fuera de De la las lid elecciones. electoral y no pueda participar como candidato a la vicepresidencia? O sea, hay hechos
que se señalan que son muy graves, hechos que además también dicen respecto de cómo se ejerce la acción de la justicia en el país. Uno puede preguntarse por la oportunidad, por qué se dice ahora y no se dijo antes. Claro. Sí, pero sin embargo, ahora que ya se han dicho esas cosas, evidentemente que son temas que debería investigarse. Me imagino Independientemente que no se haya logrado la censura, ahora la Asamblea debería remitir todo el expediente, incluyendo lo que fue la defensa del expresidente del Consejo de la Judicatura, para que esto sea investigado. Porque en las versiones de lo que dijo el expresidente del Consejo de la Judicatura, sin duda que hay hechos que pueden cometerse en delitos y por lo tanto deberían ser investigados. En todo caso, me imagino yo, no sé si sabes algo, Virgilio, la bancada de la RC tomará algún tipo de acción, al menos ellos. Porque lo que usted dice es cierto, lo que dijo sobre el influjo psíquico incluso, que trató de mencionar que lo acomodaron, lo arreglaron. Sí, es decir, él mismo, el presidente decía, sí, yo fui uno de los que sentencié a Correa, pero corregí lo del influjo psíquico. ¿Qué hace ver? Que a su vez, cuando se planteaba lo del influjo psíquico, esto llevaba precisamente a una debilidad en cuanto a la sentencia que se hizo al expresidente Rafael Correa, que se hizo en 18 meses. Todos tenemos absoluta claridad de que ahí hay un proceso que con objetivos políticos, que no responde a la Constitución y la ley. En plena pandemia se le llamó al presidente Correa, se sentenció en primera instancia, en la segunda instancia prácticamente lo único que se corrigió es que en lugar de 8 años de prohibición para el ejercicio de cargo, de 25 años, como se le sentenció en primera instancia, se rebajó a 8 años y se le negó el recurso de casación. Todo eso entre abril y agosto del año 2020. Esta es la realidad. Entonces hay muchas cosas que quedan planteadas, muchas dudas también respecto del proceder y de la actuación de otros jueces, y esto es efectivamente lo que debería ser investigado. Como siempre señalo, debe investigarse todo, debe investigarse a todos y a todos con el debido proceso, con apego a la Constitución y la ley. Hay cosas muy serias que quedaron planteadas, cosas que deberían escandalizar, que deberían ser motivo de análisis. Cosas como estas son un desafío para la sociedad ecuatoriana, son un desafío para las universidades, para las escuelas de derecho. Debería ya plantearse, porque hay muchas evidencias, debería ya plantearse. La academia en este país debería constituir una comisión independiente con sus juristas, con los más destacados juristas para que se pueda investigar todo este periodo. Hay muchas cosas que efectivamente están en este momento rondando en el aire. De igual forma, tarde o temprano, esto sin duda va a ser parte también de actuaciones en cortes internacionales y vamos a poder conocer efectivamente cómo pasó, cómo se ha manejado la justicia y cómo esa justicia muchas veces no ha respondido a la Constitución y a la ley, sino a objetivos políticos.